Esta historia está basada en hechos reales ocurridos hace unos 20 años. Recuerdo esa tarde de julio. Había caído una torrencial tormenta acompañada de fuertes vientos, rayos y truenos. No había llovido hacía muchos años en aquel poblado y sus alrededores del valle de Oaxaca. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Presuroso don Francisco o don Pancho, como le seguimos llamando a sus conocidos, tomó su machete, salió de casa y se dirigió a las faldas del cerro conocido como Zopantle, para reunir sus vacas que había dejado pastando y llevarlas a su casa. A este lugar se llega recorriendo unos 6 kilómetros de terracería. Don Pancho iba a pie, dispuesto a realizar su tarea diaria. Casi llegaba a su destino cuando algo llamó poderosamente su atención. Él no podía creer lo que veía. En pleno camino de terracería y sus alrededores, había una cantidad impresionante de peces regados por doquier. Se sorprendió por la cantidad de ellos, y algunos aún brincoteaban moribundos. Trató de buscar una explicación lógica, pero concluyó que era un fenómeno que nunca antes había visto y no era normal. En ese momento recordó que sus abuelos contaban que algunas veces podían llover peces cuando un nahual de culebra de agua se levantaba y se movía del lugar. Solamente recordaba ese dicho al ver ese fenómeno, sobre todo en aquel sitio. Jamás alguien hubiera podido encontrar un pez en el pequeño arroyuelo más cercano. Aparte, a aquel loco se le hubiera ocurrido ir hasta las faldas del cerro a tirar peces vivos. Seguía buscando una explicación cuando en la cercanía escuchó sollozos de una persona. Aturdido, miró alrededor para identificar de dónde provenía el llanto. Caminó varios metros entre los arbustos y descubrió a una niña de no más de 12 años de edad. Estaba sentada en el suelo, empapada de los pies a la cabeza, despeinada, enlodada y temblando de frío. La niña era una extraña. Nunca la había visto, ni siquiera la identificaba como familiar de algún lugareño de ahí. Don Pancho pensó lo peor. Tal vez la habían secuestrado, o la habían raptado o violado y sus agresores la habían abandonado ahí. Le preguntó si estaba bien, que con quién iba o por qué estaba sola ahí, que por qué lloraba. ¿Dónde estaban sus papás? Entre lágrimas la niña solo le dijo que estaba sola, que su nombre era Nereida y que alguien la había dejado tirada ahí. Después ya no contestó más preguntas. Don Pancho seguía imaginando cosas. Pensó también que quizá la niña lo estaba engañando y que seguramente había huido de su casa por alguna travesura y tenía miedo de regresar por ser golpeada y regañada. Por eso no quería decir más. Le dijo que lo que hubiera pasado, que no se preocupara, que confiara en él, que no la podía dejar sola ahí, que la llevaría a su casa. Se unió a su ganado y emprendieron el camino de regreso al pueblo. Al llegar a su casa, don Pancho le platicó a su esposa lo sucedido y lo extraño de las circunstancias a la vez. Le dijo que daría aviso a la autoridad del pueblo y al día siguiente iría a los pueblos cercanos para preguntar si había alguna niña extraviada o algunos padres buscando a su hija desaparecida. Como don Pancho tenía 3 hijas, una de ellas era de la edad de Nereida y justo vestía de la misma talla. Así que le pidió a su hija que le prestara ropa a la niña desconocida para cambiarse. A solas las 2 niñas se metieron a cambiar a un cuarto cuando Nereida se quitó el vestido mojado. La hija de don Pancho le vio la espalda marcada con grandes cicatrices y golpes, como marcas de cinturón o látigo. En ese momento le preguntó a Nereida qué le había pasado. Nereida le dijo que solo a ella, por ser niña de su edad, le podía contar la verdad, pero le pidió que no le dijera a nadie y comenzó a relatarle tal. Le dijo que había nacido en un pueblo cercano a la costa del estado. Al nacer, como era costumbre en ese lugar, a muchos niños los convertían en nahuales mediante un rito y usando el cordón umbilical. Así ella tenía un nahual de culebra de agua. Le contó que ese animalito estaba en un lugar secreto de su casa donde solo ella y sus padres lo sabían,
que su nahual iba creciendo a la par de ella y que todos los días tenía que llevarle de comer, pero cuando se enojaba la golpeaba en la espalda con la cola, que por eso tenía las cicatrices. Las anteriores y las heridas recientes. Le contó que se dio una fiesta en su casa a su madre. En secreto le recordó que le llevara de comer a su nahual, pero ella, entretenida en el juego con los demás niños pequeños, terminó olvidando esto. Al parecer eso enfureció a su nahual y repentinamente comenzó a llover muy fuerte, con rayos y truenos. Todos los invitados terminaron por irse a refugiar a sus casas. Enseguida su animal la golpeó a ella y a sus padres con la cola. Sus padres quedaron lastimados y ella perdió el conocimiento. Había despertado tirada en aquel lugar donde don Pancho la encontró. Asimismo, le dijo que su nahual se encontraba ahora cerca de las faldas del cerro en una pequeña laguna, por lo que en esa zona llovería continuamente, pero que tenía que llevarle de comer para mantenerlo tranquilo y evitar una desgracia mayor, porque además si él no comía, ella tampoco podía hacerlo y viceversa. La hija de don Pancho no tardó en contarles lo que Nereida le había dicho. Incrédulo, don Pancho salió a primera hora del día siguiente a recorrer los pueblos cercanos para preguntar si había alguna noticia de alguna niña extraviada. Lo mismo hizo con la autoridad del pueblo, pero no encontró ninguna novedad. A su vuelta, su esposa le contó que Nereida no quería comer nada de lo que le habían dado. Nereida le pidió unas tortillas y le dijo que regresaría después, que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que solo tenía que ir a un lugar, pero sola. Así como lo dijo, lo hizo. Don Pancho y su esposa le pidieron a su hija que le preguntara a Nereida a dónde había ido. Esta le dijo más tarde que había llevado comida a su nahual, que como le había dicho, eso tenía que hacerlo todos los días. Así pasaron 2 semanas. Nereida parecía que se había adaptado a la nueva familia, aunque no hablaba con nadie más que con la chica de las hijas de don Pancho, que era de su edad. Todos los días salía con comida a un lugar al que los señores no le cuestionaban. Se hacían como que no se daban cuenta. Un día de esos, don Pancho le habló muy seriamente y le dijo que era momento de decirle de dónde era y de dónde vivía para llevarla a su casa y entregarla con sus papás. Sorprendentemente, Nereida le contestó que ya estaba casi lista para marcharse, que solo le diera unos días más y llegado el momento ella misma le avisaría un día antes. Así pasaron otros días. Una tarde, Nereida se acercó a don Pancho y le dijo que había llegado el momento de moverse, que lo haría el día siguiente por la tarde. Le dijo que el único favor que le pedía era que le regalara unos tacos para el camino. Él le ofreció dinero, pero ella le contestó que no lo necesitaba, que solo al día siguiente la acompañara a tomar el autobús en la carretera, pero tendría que ser en un lugar solitario y no en la parada habitual. Al día siguiente comenzó a llover incesantemente desde temprano. El cielo estaba totalmente cubierto de nubes y la lluvia era ligera pero no violenta. Era como las 6 de la tarde cuando Nereida le dijo a don Pancho que era momento de retirarse. Agradeció a todos en casa por su hospitalidad y le pidió a don Pancho que la acompañara a la carretera, al lugar donde tendría que tomar el autobús, el cual le dijo que era uno especial, que ya solo sabría el momento en el que pasaría. En el camino agradeció a don Pancho por cuidarla, por darle techo y comida. Él le pidió acompañarla hasta su casa y entregarla sana y salva a sus padres, pero ella se negó. Le dijo que no se preocupara, que llegaría a su destino segura y que ella sabía cuidarse y había alguien más que la protegía. Le dijo a don Pancho que algún día volvería para pagarle todo lo que le dio. Más tarde, sin que algún autobús se divisara o se escuchara, Nereida dijo: ya viene. Y como arte de magia apareció un autobús cuya línea jamás había visto don Pancho. Le hizo la parada y Nereida le dio un abrazo, subiendo al autobús, y aún desde adentro con la mano le dijo adiós. El autobús partió y se perdió en una curva.
Desde esa tarde han pasado como unos 20 años. Don Pancho y su familia siguen su vida normal, recordando esa anécdota que terminó por conocer todo el pueblo.